es el doctor Andrés Pinzón. El doctor Andrés Pinzón nos va a dictar la charla Medicina de Sistemas, aproximaciones computacionales para el estudio de la neurodegeneración. El doctor Andrés es docente e investigador asociado al Instituto de Genética de la Universidad Nacional de Colombia. Dirige el grupo de investigación en bioinformática y biología de sistemas y coordina a su vez el servicio de análisis de datos de la misma institución. Su investigación se centra en el desarrollo de modelos computacionales del metabolismo en diversos sistemas biológicos mediante la integración de datos multiómicos y métodos derivados de la biología de sistemas y la bioinformática. Bueno, vale. Muchas gracias a todos por su interés bueno, no solo en esta charla, sino en estas mesas de trabajo como tan importantes. Bueno, yo les voy a contar un poco acerca de nuestra área de investigación en la aplicación de métodos computacionales para estudiar particularmente enfermedades neurodegenerativas que hemos venido desarrollando en el grupo de investigación desde hace aproximadamente 10 años, 8 o 10 años, depende de cómo lo veamos. Bueno, nosotros estamos ubicados en el Instituto de Genética en la Universidad Nacional, un lugar maravilloso para trabajar con un muy buen ambiente de trabajo. Básicamente, como les comentaba, nuestro interés se basa en la aplicación de métodos computacionales para estudiar distintos fenómenos biológicos, o más bien distintos modelos biológicos. Particularmente hemos estado concentrados en el estudio y el análisis de células nerviosas, ahora les voy a hablar un poco de cuáles específicamente, pero en última instancia lo que nos interesa es entender los modelos biológicos vistos desde un punto de vista sistémico, es decir, cómo interactúan de manera global, entendidos como redes de interacción. Y para eso lo que hacemos es integrar múltiples datos ómicos y generar modelos computacionales de dichos sistemas biológicos. Ya voy a entrar en detalles de eso. Cuando uno aplica esta perspectiva de integración de datos y modelado computacional, finalmente lo que quiere es verlos de nuevo, como comenté ahora, como redes de interacción. Y esto trae unas enormes complejidades en términos computacionales, conceptuales y de procedimiento que tenemos que ir sorteando poco a poco, y que es un poco también de lo que les quiero comentar de cómo se ha ido desarrollando esta historia, de cómo hemos ido sorteando estos problemas, cómo nos hemos enfocado específicamente en ciertas áreas del trabajo en biología de sistemas y bueno, y en este modelo biológico, el modelo de neurodegeneración. Entonces, básicamente lo que estamos viendo aquí es como una de estas grafos típicos donde uno ve cómo finalmente cualquier fenotipo biológico que uno estudia y que uno ve realmente está íntimamente integrado a distintas capas de resolución biológica, ¿sí? Cuando hablo de capas de resolución biológica estoy hablando que tenemos una capa biológica de expresión de genes, por ejemplo, otra de transcripción, una de interacción de proteínas, una serie de procesos biológicos que suceden en distintos momentos en el tiempo y además de esto, en distintos lugares en el espacio, en la célula, y que además de eso interactúan con el ambiente. Entonces, cuando hablamos de aproximarnos de manera sistémica al estudio de un fenómeno como este, pues estamos hablando que la cantidad de variables y la aproximación y el número de datos empieza a volverse, digamos, de unas dimensiones grandes, pero muy interesantes. Bueno, esto nos ha llevado a estudiar muchos sistemas biológicos, pero vamos a hablar específicamente de esto. Entonces, nos hemos interesado el estudio de la neurodegeneración, ya les voy a hablar de un modelo específico, y su estudio a través del modelado computacional. ¿De qué? Específicamente del metabolismo y de parte de su interacción también con la señalización. Entonces, vamos acotando esa historia de la integración y decimos, bueno, sí hay distintas capas de resolución, pero finalmente pensamos que desde el punto de vista biológico, mucho del ambiente, de la señalización, de la expresión de genes, desemboca y termina integrándose en el metabolismo celular. Entonces el metabolismo celular resulta ser como el sistema, el engranaje, el mecanismo maestro que nos permite entender distintos procesos. Por esa razón nos hemos decantado por el modelado
del metabolismo. Ahora, ¿cómo hemos hecho esto? Bueno, pues eso ha sido un trabajo, digamos, de de varios años, que empezó pues por interesarnos por desarrollar, no solo no desarrollar, sino entender muy bien la matemática y todos los conceptos que hay detrás del modelado computacional de metabolismo. Esto es un review que realizamos hace algunos años al respecto, y esto es para contarles que esto ha sido un trabajo continuado que viene como desde la base. Finalmente, estos modelos computacionales, de manera muy breve, ¿cómo los hacemos? El sistema biológico tiene una serie de reacciones bioquímicas que nosotros las representamos aquí a la izquierda. S1, S2, S3 y S4 son metabolitos, y lo que ven ustedes como B2, B1, B3, B5 y B4 son básicamente las reacciones. ¿Sí? Entonces, las reacciones donde participan esos metabolitos. ¿Sí? Básicamente son unas reacciones bioquímicas típicas. Entonces, solamente por poner un ejemplo, lo que estamos viendo aquí es que el metabolito S1 participa en la reacción B2 y se convierte en S3, pero S3, ese metabolito S3, también se puede obtener a partir de otra reacción bioquímica que es la reacción B4. Esto es simplemente una generalización de lo que sucede y todos sabemos que sucede en las rutas metabólicas en bioquímica básica. Nosotros lo que hacemos es que representamos el conjunto de reacciones bioquímicas mediante algo que llamamos una matriz estequiométrica. De manera muy sucinta, lo que ustedes están viendo a la derecha es básicamente la representación matemática de esa red bioquímica, donde tenemos en las columnas las reacciones bioquímicas, y en las filas tenemos los metabolitos y vemos la estequiometría de esa reacción. Brevemente, ¿qué pasa en la reacción B1? Que S3 se consume, por eso tiene -1, y S4 se produce. Básicamente, es simplemente para dar una idea general de qué es lo que sucede. Lo interesante de estas representaciones es que tener esta representación matricial del metabolismo de un organismo en un computador, o matricial o lo que sea, nos permite manipularla, estudiarla en el computador, integrarle datos ómicos y además de eso predecir comportamientos o entender comportamientos. Y entonces a eso nos hemos dedicado. Este es un ejemplo de una matriz típica, esta es una matriz pequeña, para poner un ejemplo, una reconstrucción de neurona que tenemos desde hace algunos años tiene 1680 reacciones por 1570 y algo de metabolitos, ¿no? Entonces, la reconstrucción actual de humano completa tiene alrededor de 8000 reacciones por 7900, 7800 metabolitos. Entonces, estamos hablando de la integración de un número enorme de variables. Bien, entonces, esto después lo analizamos con una serie de métodos de optimización y demás que no tienen en este momento un interés mayor. Y bueno, también hemos desarrollado una serie de herramientas específicas que nos han ido ayudando a resolver problemas que hemos tenido con el paso del tiempo. Herramientas libres y demás que nuestro grupo desarrolla para esto. ¿Qué pasa finalmente con estas representaciones de metabolismo? Finalmente lo que nos permiten entender de manera global es que nos permiten definir cómo cambia un fenotipo metabólico, es decir, el conjunto de reacciones metabólicas de un sistema vivo, por ejemplo, como una neurona dopaminérgica o un astrocito, frente a un cambio en el ambiente, visto como ¿qué? Como un cambio en las reacciones que participan en el estado y sus flujos. Por ejemplo, uno podría decir que en un momento dado, este es el estado de la red metabólica 0 horas antes de cualquier cosa, antes de la enfermedad, antes de la aplicación de un medicamento, etc. Y lo que podemos decir es predecir qué sucede después, 24 horas después de aplicar este medicamento o de una terapia o de inducir un estado lipotóxico, o 72 horas después, etc. Entonces ustedes se fijan que lo que vemos aquí es básicamente un cambio de flujos y activación y desactivación de los flujos metabólicos. Eso es básicamente lo que nos interesa entender y de a partir de aquí extraer como conocimiento. Entonces nuestros primeros trabajos en esta área estuvieron basados en la búsqueda de los posibles mecanismos moleculares de neuroprotección mediados por, muy anecdótico, por nicotina, cafeína y antiinflamatorios no esteroides. Resulta que desde los años 80 siempre había un enorme cuerpo de literatura
que destaca la relación que existe entre el consumo de nicotina, cafeína y AINES y la baja incidencia o digamos como sí, la baja incidencia o la baja sintomatología o sintomatología leve en pacientes con Parkinson y otras enfermedades neurodegenerativas. Entonces, digamos que en nuestros primeros trabajos surgió como la duda acerca de cuáles podrían ser esos mecanismos moleculares que llevaran a que cosas que típicamente vemos como malas, entre comillas, como la nicotina o la cafeína o los antiinflamatorios podrían llevar a esa neuroprotección. Entonces, nuestra primera aproximación data de hace unos 8 o 9 años, fue un trabajo desarrollado por Diana Milena, una estudiante de maestría en bioinformática, y lo que hicimos fue generar un modelo computacional de neurona dopaminérgica. ¿Cómo? Con esos métodos que les acabo de comentar. Básicamente lo que hicimos fue tomar datos de literatura en ese momento, de cerebros post-mortem en pacientes y controles con y sin Parkinson, y desarrollar toda una estrategia, y a través de una estrategia, digamos, computacional bastante estandarizada, generar un modelo de célula nerviosa dopaminérgica. Ese modelo en su momento tenía 1620 reacciones y 1580 metabolitos, como les comentaba ahora. Y lo que hicimos en ese momento fue retar a esta célula que se encuentra en el computador con cafeína, con nicotina e ibuprofeno, es decir, modificar e introducirle a la célula estos compuestos. ¿Cómo se hace esto? Bueno, hay una serie de metodologías para hacerlo y pues esto tiene todo un diseño experimental, etcétera, etcétera. Si ustedes se fijan, aquí tenemos cafeína en controles, cafeína en célula con Parkinson, porque uno tiene la célula nerviosa, pero puede enfermarla de Parkinson virtualmente, y ver cuáles eran los cambios metabólicos una vez le introducíamos una y otra cosa. De este trabajo obtuvimos algunos resultados. Lastimosamente este fue nuestro primer trabajo y casualmente hasta ahora, 8 años después, estamos publicando y trabajando en esta publicación por varias razones, ya les comentaré. Pero digamos, dentro de las cosas que empezamos a ver y que empezaba a sugerir el modelo, era cómo la cafeína y la nicotina producían aumentos en la concentración de tirosina intracelular. Esta es la predicción del modelo. Entonces veíamos, por ejemplo, cómo los niveles de tirosina aumentaban cuando sometíamos a la célula a niveles altos de cafeína y de nicotina. Entonces, esto fue nuestra primera aproximación. Esto nos llevó después como a estudiar un poco más con detalle el asunto y realizamos esta publicación en la que desarrollamos una estrategia para estudiar algunos análogos de la nicotina. ¿Por qué? Porque como ya se sabe, la nicotina ha mostrado cierta neuroprotección, pero el problema de la nicotina pues son todos sus efectos adversos. Entonces se han desarrollado una serie de análogos de la nicotina, o existe una serie de análogos de la nicotina que tienen el mismo efecto sobre los mismos receptores celulares, pero sin los efectos secundarios de la nicotina. Esto fue un trabajo conjunto y fue cuando empezamos nuestra colaboración así fuerte y de largo aliento que tenemos con la Universidad Javeriana, y bueno, después obviamente también aquí en el Instituto de Genética hemos empezado a realizar trabajos conjuntos. Y básicamente desarrollamos este modelo, un modelo computacional en el cual estudiamos 8 análogos de la nicotina y estudiamos desde distintos puntos de vista. Esto básicamente lo que hicimos fue un primer, aquí en este trabajo lo que hacíamos era integrar varias estrategias. Una de docking molecular, ¿para qué? Para simular la interacción de los análogos de nicotina con los receptores celulares. También generamos el modelo de la reconstrucción de la red de PI3K-AKT, que está íntimamente relacionada con estos análogos y además con la expresión de BCL, de BCL2, que ustedes lo pueden ver aquí, y básicamente realizamos esta reconstrucción y a partir de esa reconstrucción con todas que finalmente se puede ver como una especie de grafo dirigido, le implementamos una estrategia basada en inteligencia artificial con Deep Learning para estudiar cómo los distintos cambios y afinidades
de los distintos análogos modificaban la respuesta de expresión de BCL2. Sí, entonces esto fue básicamente, aquí como resultado encontramos que uno de estos finalmente no servía realmente para mucho, los otros 7 candidatos eran muy buenos, habían algunos mejores, etcétera, etcétera. Pero finalmente, digamos que estos fueron nuestros primeros trabajos, pero necesitábamos elegir como un modelo, digamos, de neurogeneración que pudiera estar alimentado. Los modelos computacionales son muy interesantes, muy importantes, como la bioinformática y la biología computacional en general, pero si no están atados, y esto es muy importante, si el modelado computacional no está ligado al laboratorio húmedo, estamos dando tumbos por ahí. Entonces uno siempre debe tener este ecosistema entre el modelo computacional y el modelo biológico en laboratorio y estarlos retroalimentando constantemente. Esto es fundamental para el desarrollo de cualquier tecnología o cualquier avance computacional. Entonces lo que hicimos fue empezar a estudiar un poco la lipotoxicidad como una especie de modelo de neurodegeneración, de neuroinflamación, y la neuroprotección por tibolona. Este es un review que salió en su momento hablando específicamente de esto, y el modelo, digamos, que hemos estado trabajando es el de la neuroinflamación con ácido palmítico, su efecto en células gliales, particularmente en astrocito. Nosotros tenemos el modelo estándar que se utiliza mundialmente en astrocito, lo hemos desarrollado desde nuestro grupo conjuntamente con el grupo de la Javeriana. Y ya que teníamos el modelo de neurona, entonces hemos empezado a trabajar en los modelos de neurona GABAérgica, dopaminérgica y astrocito, pero esto digamos que empezamos a trabajar, funcionar muchísimo con astrocito. Entonces esta fue como la primera revisión del asunto y dimos nuestro primer paso, como les comentaba, en el desarrollo específico de un modelo de astrocitario, un modelo computacional a escala genómica, un modelo de metabolismo, perdón, de astrocito, en este contexto de neuroinflamación por ácido palmítico y protección por tibolona. Este fue otra tesis de maestría de un estudiante de la maestría en bioinformática, también aquí en la Nacional, y lo que hicimos fue crear este modelo. Ustedes, bueno, ven aquí un poco el número de reacciones, etcétera, etcétera, pero lo más importante es que estudiamos los posibles efectos adversos de la neuroinflamación con ácido palmítico y cómo era esta neuroprotección por tibolona. Fíjense que lo interesante es que el modelo nos predice cuáles son los mecanismos moleculares que podrían estar llevando a esa neuroprotección. Finalmente, lo que encontramos a través de este estudio fue que la tibolona podría estar mediando esa neuroprotección a través de 3 mecanismos, básicamente: la reducción de la neurotoxicidad por el glutamato, o la reducción de la neurotoxicidad mediada por el glutamato, más bien. También vimos una activación de moduladores de la inflamación como PPAR gamma y incremento de moléculas antioxidantes. Es decir, el modelo metabólico, esa gran matriz que ustedes vieron, predecía que esas eran las reacciones y los metabolitos que resultaban de toda la interacción de esos componentes. Sin embargo, nosotros éramos conscientes de la importancia que tiene la contextualización de distintos datos. Como les comentaba al comienzo, tenemos muchos datos, muchas capas de resolución en un proceso funcional biológico, y pues el siguiente paso era la integración de datos multiómicos. Y esto ya implicaba tener las líneas celulares específicas y hacer una extracción de esto. Entonces, esto ha sido un proceso de varios años, en el cual hemos podido obtener, metaboloma, transcriptoma y proteoma de las células retadas con ácido palmítico, y esto nos ha dado como un enorme contexto y nos ha ampliado el espectro muchísimo. Ya les comento por qué y para dónde vamos con esto. Bueno, obviamente, antes de entrar a cada campo, siempre hacemos una revisión de qué es lo que pasa, cómo está el estado. Esto nos llevó a ver cómo era el alcance de las multiómicas, porque aunque no lo crean, si bien las multiómicas es algo, digamos, ya muy en boga, la implementación de todos estos datos ómicos, de nuevo, proteómica, transcriptómica, metabolómica, en un modelo computacional como los que nosotros trabajamos, no es algo que esté muy bien desarrollado. Entonces hemos estado trabajando y siempre hacemos levantamientos y mirar qué es lo que sucede. Entonces esto nos llevó a diseñar después nuestra primera caracterización lipidómica también,
de astrocito humano y su modelado computacional. Este fue uno de los trabajos de Ricardo Cabezas en su trabajo, en su tesis de doctorado. Y esto nos permitió establecer estos datos multiómicos con el modelado computacional. Nos permitió establecer que el palmitato básicamente afecta metabolitos como las fosfoserinas, fosfocolinas, glicilfosfocolinas, bueno, otras, digamos, con menos importancia, pero nos empezó a generar como algunos candidatos y algunos marcadores moleculares de esa inflamación temprana al menos. Después, siguiendo con todos estos datos multiómicos, como les comentaba, obtuvimos muchos otros como proteómica y transcriptómica, y recientemente, este es un paper que está en revisión en este momento, lo que hicimos fue desarrollar, esto fue llevado a cabo por Andrea Angarita, ella es una estudiante de la maestría en bioinformática también aquí en la universidad, y lo que hicimos fue, con el modelo computacional que teníamos de Osorio, generar una búsqueda de algo que en biología de sistemas se llaman los switches o los controles, es decir, algo que es muy importante es entender en qué momento preciso, si se puede decir, en qué momento una célula pasa de un estado sano a un estado enfermo. ¿Qué es lo que la lleva allá? Debe haber un momento en que existe ese cambio. Y la búsqueda de esos switches moleculares que generan y que revierten esa célula, ya sea del estado sano al enfermo o el enfermo al sano, es algo supremamente interesante que estudiar. Y lo que hicimos fue por primera vez, desde nuestro juicio, aplicar métodos de la teoría de control acoplado con multiómicas en modelos metabólicos para estudiar eso. Ese fue el trabajo de María Angarita, que se está grabando en este momento. Bueno, ya envió su tesis y demás, y el paper está sometido, está en revisión. Pero básicamente nos llevó a establecer esto, que el palmitato modula obviamente tanto el metabolismo central como el secundario, generando ese switch, ese cambio de fuente energética en el astrocito. Y bueno, básicamente nivel folato y la sobreregulación de cuerpos cetónicos. Lo que ustedes están viendo aquí en la figura son esos switches que nosotros encontramos, o parte de esos switches que fueron claves para cambiar del estado sano al estado enfermo. Y lo interesante de esto es que aquí nosotros estamos hablando no solamente de predicción computacional, sino de corroboración también con datos de laboratorio. Entonces, esto es muy, muy importante porque pasamos un poco del estado de la predicción a la constatación también molecular. Pero de nuevo, sabemos que existen muchas más cosas alrededor de cualquier estado biológico específico o fenotipo observable. Y nuestro interés siempre ha sido, o bueno, este interés que compartimos con el profesor Parra, que ha sido un gran colaborador también a lo largo de estos años con nosotros, tal vez no en este tema específico, pero en otros temas, y es el de la medicina de personalidad y precisión, el sentido de cómo afecta y cómo digamos, estos modelos que tenemos hasta ahora son modelos generales, pero ¿cuál es la contribución del individuo a la enfermedad y la respuesta del individuo a la enfermedad? Digamos que es algo que es lo que nos lleva casi que a esta mesa. Y fue lo que nos llevó también a plantear un proyecto de investigación en el que nuestro primer punto de partida fue la posible relación que existe entre la microbiota intestinal y la neurodegeneración. Como ustedes sabrán, existe un enorme cuerpo de conocimiento acerca de la relación que existe entre la disbiosis o la composición de la microbiota intestinal y las enfermedades neurodegenerativas. No solo eso, otro tipo de enfermedades o otro tipo de patologías como no sé, muchas otras, como demencia, Asperger, e incluso la obesidad y bueno, otro tipo de situaciones o de patologías. Entonces, esta relación se conoce que es más o menos así. Sí, básicamente existe la composición de la microbiota y todos sabemos que existe una enorme relación entre el cerebro y la microbiota a través del nervio vago y digamos que uno de los órganos
que tiene mayor densidad de células dopaminérgicas, por ejemplo, es el intestino, ¿no? Casi que más que el cerebro, dicen algunos. No, yo no soy médico, eso tengo que aclararlo, ¿no? Aquí estamos asesorados, obviamente, y trabajamos con equipos interdisciplinarios. Yo soy un biólogo computacional. Y básicamente se entiende y se piensa que esa relación entre lo que sucede en la microbiota y esos productos metabólicos terminan llegando al cerebro, ya puede ser a través del nervio vago o a través del sistema circulatorio al cerebro. Entonces ahí es donde podría existir esa relación. Esta es la hipótesis de Bragg, pero digamos que estamos trabajando sobre esta hipótesis. Empezamos a estudiar de nuevo, como siempre, los efectos de la dieta y otros factores de toxicidad en la enfermedad de Parkinson, y empezamos a trabajar en este estudio que se denomina el modelado computacional de la relación entre la composición bacteriana intestinal, neurona dopaminérgica y astrocito en el contexto de la enfermedad de Parkinson. Es un trabajo que está desarrollando la estudiante de doctorado, es una estudiante de doctorado de aquí en la universidad que está bajo mi dirección, Joana Forero. Ella está ahorita en Alemania trabajando en su tesis, y es estudiante del doctorado en ciencias biomédicas de la Facultad de Medicina. Entonces, básicamente lo que se ha encontrado es lo siguiente: existe al menos 18, bueno, ayer estuve actualizando mis datos, encontré 20 investigaciones mundiales que sugieren que existe una relación entre la composición de la microbiota intestinal y la enfermedad de Parkinson. Es importante decir, una relación, no necesariamente una causalidad, obviamente. Bien, pero finalmente se ha encontrado que la composición de la microbiota intestinal en pacientes con Parkinson es distinta a la composición de la microbiota intestinal en individuos sanos. Nuestra pregunta fue, bueno, ¿y esto sucede también en Colombia? ¿Habrá alguna característica particular que haga que en Colombia no sea así? Desarrollamos todo un trabajo alrededor de esto, pues es una tesis de doctorado, está a punto de acabarse, una tesis que lleva al menos 4 años en curso. Y básicamente lo que hicimos fue lo siguiente, para ser mucho más conciso. Tomamos 25 individuos sanos, 25 individuos con enfermedad de Parkinson, y determinamos la microbiota intestinal en cada uno de ellos, como a través de metabarcoding 16S, extracción de materia fecal, DNA total, 16S, y lo que hicimos fue entonces identificar las distintas especies bacterianas en estos individuos sanos versus los individuos con Parkinson. Entonces, como resultados generales, sí encontramos, ustedes lo que pueden ver aquí es la abundancia de algunos grupos, algunos grupos taxonómicos específicos en bacterias, de la microbiota entre pacientes y controles sanos, y sí empezamos a encontrar algunas diferencias que ya les comentaré. También lo que hicimos fue generar modelos computacionales, esos modelos computacionales que yo les comentaba ahora, lo que hicimos fue generar estos modelos computacionales del metabolismo de las bacterias. Perdónenme, estoy en mi casa y mi perrita empieza cosas de la virtualidad. Generamos modelos computacionales del metabolismo de las bacterias. O sea, si antes generábamos un modelo computacional de neurona dopaminérgica, aquí estamos generando modelos computacionales de todas las bacterias que están en el intestino de cada uno de los 25 individuos y de los 25 pacientes y de los 25 controles. Fíjense que esto ya es personalizado, perdón, en términos de que estamos modelando la composición bacteriana no genérica, sino de cada uno de estos individuos. Entonces, esta es una manera de representar estos modelos en cada uno de estos. También, bueno, el modelo de neurona dopaminérgica astrocito sí es general, pues aquí ya es mucho más difícil generar un modelo computacional de cada individuo, entonces ya tiene unas complicaciones éticas. Lo importante es que nosotros también tomamos datos dietarios durante este estudio de cada uno de los pacientes y cada uno de los controles. Tenemos esos datos dietarios, y lo que hacíamos también era alimentar el modelo computacional con los compuestos de cada una de las dietas, es decir, súper personalizado en términos de la microbiota y de la dieta, es decir, del ambiente celular posible o nutricional posible de cada uno de los pacientes para entender las dinámicas individuales. Después lo que hacíamos, bueno, era generar estos modelos lo que hacemos es que cada uno interactúa, es decir, dentro de cada individuo, cada grupo de células interactúa individualmente como individuo, y entonces empezamos a estudiar qué es lo que emerge ahí, qué sucede y qué
qué procesos moleculares se están dando dentro de cada individuo. Y encontramos algunas cosas muy interesantes, como diferencias en las concentraciones y flujos de muchos productos metabólicos como el propionato. Entonces, fíjense aquí que ustedes pueden ver cómo vemos que el flujo de propionato, esto es en general, tenemos claro los datos por individuo, son distintos en Parkinson que en controles sanos, ¿cierto? Tanto el flujo como la concentración de propionato. Esta es una diferenciación que nosotros tenemos que hacer en estos modelos. También el flujo de acetato parece ser estar más aumentado en Parkinson que en controles. Aquí el isobutirato, digamos que no vemos tantas cosas. Y lo mismo con la concentración de lactato y esto. Pero eso tiene que ver de nuevo también con cada una de las dietas y la respuesta individual. Esto, digamos, como si lo viéramos de manera global. Cuando uno se va a lo individual, empieza a hallar cosas como más interesantes y distintas. Sí. Entonces, fíjense que finalmente, pues todo esto lo que nos permite es como predecir mecanismos y características moleculares detrás de una enfermedad como Parkinson, pero de manera individual. Algunas de las cosas que encontramos también, por ejemplo, el mayor número de bacterias de la familia Streptococcus en pacientes versus controles, pero hay algunos pacientes con Parkinson que no. Entonces, esto tiene que, de nuevo, es lo personalizado y demás, y estamos como en ese estudio porque finalmente nuestra intuición nos dice que realmente no va a tener que ver tanto con la familia bacteriana particular, sino con los subproductos los productos metabólicos secundarios que podrían estar permeando la barrera intestinal, pasar al torrente sanguíneo y de alguna manera atravesar la barrera hematoencefálica y llegar al cerebro o irse a través del nervio vago. Pero digamos como que ese es un proceso que tenemos que estudiar muy bien. También hemos encontrado el aumento de aminoácidos como la glicina en individuos sanos. Bueno, yo eso soslayado aquí algunas cosas como los datos que tenemos de muestra sanguínea. La idea, bueno, este es un proceso que tendrá que venir ahora donde estamos intentando hacer metabolómica de las muestras sanguíneas. ¿Por qué? Porque nuestra hipótesis es que nuestros modelos predicen que en cada individuo hay unos productos metabólicos específicos que deberían, entre comillas, entrar en contacto con las células dopaminérgicas y llevar a esos procesos de neurodegeneración, Parkinson versus controles, y nuestra idea es poderlos capturar, ojalá, en la metabolómica sanguínea. Nuestro segundo punto de partida, como les comentaba, los datos ómicos, la integración, la obtención de datos ómicos nos llevó recientemente, muy recientemente, a encontrar una enorme abundancia de RNAs largos no codificantes y microRNAs en enfermedad, en los modelos celulares retados con ácido palmítico. Y hay también un cuerpo de literatura enorme que nos habla del papel de lo largo en neurodegeneración y demás. Y otra serie de... Increíble. Pero, de nuevo, esto es una historia que, como dice aquí, está comenzando, es algo con lo cual estamos empezando a trabajar hasta ahora. Un par de tesis trabajando en esto. Sí. Y decirles que, perdón, hay alguien con el micrófono abierto. La volví a llamar. No, Aló. me asusta. Bailas las perlas se quedarán ahí, amigo, hasta que llegue. Buenas, Andrés. Estaba conectado, micrófono abierto, por favor, lo silencio. Y nunca les había comprado. Bien, gracias. Actualmente, bueno, yo les he comentado aquí como de las cosas que ya hemos publicado y que están aquí, pero digamos que están andando en este momento. Nicolás Mendoza, que es otro estudiante de la maestría en bioinformática que también se está graduando ahora, acabamos de sacar con él el modelo más actualizado que existe de astrocito basado en los datos transcriptómicos, es decir, tomamos los datos metabolómicos, pero los datos proteómicos y los datos transcriptómicos y generamos un nuevo modelo basado en los datos de laboratorio, un nuevo modelo de astrocito. Y digamos que también tiene unos resultados muy, muy prometedores y unas grandísimas coincidencias de las predicciones del modelo con lo que vemos en el laboratorio. Ya para finalizar, una duda que nosotros siempre tuvimos era, bueno, ¿y cómo finalmente estos los modelos metabólicos tiene una especie de curva de aprendizaje no muy difícil, pero tiene su curva de aprendizaje? Finalmente, nosotros analizamos, que construimos los modelos y los analizamos con
álgebra lineal, ya les digo porque les cuento todo esto. Aplicamos métodos de optimización, finalmente todo se trabaja en R o en MATLAB, Python, pero ¿cómo hacemos que esto sea asequible y accesible para la comunidad científica? No todo el mundo tendría que aprender a manejar MATLAB y R y saber para poder manejar y contextualizar sus datos. Entonces esto nos llevó a participar en una convocatoria de innovación y demás. Y pudimos desarrollar esta plataforma que se llama ANSER, que es AstroSite Neuron Simulation Environment Platform, por eso se llama ANSER. Creo que olvidé poner la dirección, la URL aquí. Pero básicamente esto lo que le permite a los investigadores es que todos los estudios que nosotros hemos desarrollado, los modelos de astrocito, todos los 2, 3 modelos de astrocito que tenemos, el modelo de neurona dopaminérgica, el modelo de neurona GABAérgica, el modelo de neurona, digamos, normal o neutral, por decirlo de alguna manera, así como los datos de microbioma y todos los datos transcriptómicos que tenemos, los hemos integrado en esta plataforma de tal manera que cualquier investigador pueda entrar a la plataforma y escoger, decir, bueno, yo quiero ver en astrocito qué pasa si yo le incluyo estos datos. Mejor aún, si el investigador tiene, por ejemplo, unos datos de expresión diferencial de un ensayo suyo con neurona dopaminérgica o con astrocitos y quiere contextualizar esos datos ómicos en un modelo como este, lo puede hacer a través de la plataforma. Entonces, digamos que también le hemos apostado mucho a hacer esto transferible y de fácil uso para cualquier investigador. Bueno, esos son de algunos de nuestros colaboradores específicamente en esta área. Como les comento, pues yo trabajo también, tengo otros trabajos, tenemos en el grupo, pero otros trabajos en otras áreas de modelos computacionales, pero digamos en el área de astrocitos y neurodegeneración y neuroprotección, pues nuestros investigadores claves son la doctora Janet González del Departamento de Nutrición y Bioquímica de la Javeriana, el doctor George Barreto en Limerick, Christoph Caleta, que es en Alemania, donde se encuentra ahora nuestra tesista, el profesor Humberto Arboleda, obviamente aquí en el Instituto de Genética, y Jason Papin en el Laboratorio de Biología de Sistemas Computacionales de la Universidad de Virginia. Básicamente, ¿no? Muchísimas gracias. Eso era básicamente lo que les quería comentar por hoy acerca de nuestra investigación y nuestra aproximación a la medicina de sistemas y el estudio de la neurodegeneración. Gracias. Doctor Pinzón, muchas gracias por su presentación, excelente. Miramos aquí el chat para hacer preguntas. Como les digo, son las 5:40, la idea es terminar a las 6 de la tarde, pero estos 20 minutos quisiéramos aprovecharlo en dos sentidos: recopilar las preguntas para el profesor Andrés Pinzón, y segundo, aprovechar unos minutos para explorar dentro de los asistentes a la reunión de las posibilidades que ven a nivel de los líderes, de los grupos que nos acompañan, de los estudiantes, etcétera, de hacer alianzas alrededor de estos dos temas, más los temas que se cubrirán en las siguientes dos sesiones. La idea de estas reuniones es tratar de fomentar las alianzas entre las tres instituciones, la Universidad Nacional del IPIS y el Hospital Universitario, con el fin de agrupar investigadores alrededor de temáticas de interés común que permitan la articulación de proyectos fuertes, multidisciplinarios, interinstitucionales, para pues, golpear las puertas de las entidades financieras nacionales e internacionales que permitan el flujo de recursos hacia el país y el beneficio para los investigadores interesados. Está con nosotros también el doctor Raúl Gil, lo veo conectado, quien pues también le doy la palabra en caso de que quiera adicionar algo. Una vez yo evacúe las preguntas que haya en el chat. En este momento, aquí 41. Bueno, inicialmente para el doctor Quintana, la doctora Ana María Perdomo dice: hola, profesor Quintana, me encanta su charla, creo que bajo su liderazgo el Hospital HVM está dando un paso importante
la gestión del riesgo de pacientes con enfermedades autoinmunes. Eso fue la doctora Ana María Perta me escribió hace un rato. En cuanto a las preguntas para el doctor Pinzón, Janet Ochoa dice, doctor, excelente, maravilloso trabajo, y comentarios aquí no se identifica algo así de desarrollo. Muy buen trabajo, muy interesante los modelos multiómicos. Profesor, no hay preguntas, me atrevo a hacer formular una, profesor Andrés Pinzón, que también es compartida con el profesor Quintana, y es, ¿cómo ven ustedes la participación del investigador clínico en esta integración de la medicina personalizada? Porque sin clínicos que tengan un profundo concepto de la medicina y precisión y todos estos componentes que el profesor Quintana nos expuso, pues haciendo la salvedad, por supuesto, del doctor Quintana, que es un líder en el hospital universitario, precisamente desde la clínica, de tratar de integrarnos a todos en el manejo del Big Data, en el manejo de todas esas cosas que nos presentó en su presentación. Profesor Pinzón, ¿cómo ve la convocatoria desde las básicas y el manejo de la biología de sistemas a los clínicos que se interesen por estas cosas? Profesor, muchísimas gracias por la pregunta, porque olvidé mencionar el trabajo, por ejemplo, de microbiota al profesor William Fernández, que ha sido un clínico clave en este proceso. O sea, finalmente, la participación de los clínicos es fundamental, profesor, es fundamental, como le comentaba ahora. Más allá de que ellos sean quienes tienen el contacto directo con los pacientes, ¿sí? Y los tienen en consulta y conocen, digamos, de primera mano digamos, esos procesos que para mí son ajenos como investigador computacional, pues finalmente el clínico es la persona que tiene en realidad en mente la perspectiva general de la enfermedad, ¿sí? Conoce los síntomas, conoce la sintomatología, conoce realmente todo. O sea, realmente nosotros hablamos ahora de biología de sistemas y la integración y tal, pero los médicos desde siempre han hecho biología de sistemas. O sea, no hay una profesión más integradora que la medicina, porque finalmente la medicina lo que busca es integrar todas esas distintas capas de resolución biológica para entender y tratar una enfermedad. Sí, entonces, siendo un poco filosóficos, la participación de los clínicos es fundamental. Es decir, esto es un trabajo súper, digamos, mancomunado, que no es posible hacerlo de buena manera solamente con modelos computacionales y métodos moleculares. La clínica es fundamental porque es finalmente donde está la perspectiva global e integradora de todo lo que uno ve aquí, la interpretación, la validación, desde la misma identificación de qué es un caso y qué no es un caso real. O sea, no, es fundamental. Ahora, yo lo que veo desde mi corta experiencia es que yo no sé, yo no tengo la capacidad, profesor, para decirle si eso es una falla en los sistemas de educación, de medicina, en el mundo nacional, no lo sé, pero yo sí encuentro que hay una enorme carencia de clínicos interesados en la investigación y primero que nada, interesados y segundo, con las herramientas tecnológicas para poder tener una conversación, digamos, bilateral en ese sentido. Yo no sé de dónde viene eso, pero en mi experiencia, puede ser que esté equivocado, digamos que encontrar personas como el profesor Humberto Arboleda, como usted, profesor Parra, como el profesor Quintana, que tienen esos dos mundos, es muy difícil encontrarlo. Yo no sé a qué responde, pero bueno, yo creo que eso es más de su resorte que del mío. Sí. Gracias, doctor. Doctor Quintana, bueno, tenemos aquí 4 preguntas. Quisiera, doctor Quintana, escuchar brevemente su comentario, la percepción suya de los clínicos en cuanto a hacer el tipo de cosas que usted está implementando desde la reumatología. Muy, muy breve, porque tenemos varias preguntas, pero sí me gustaría escuchar de ustedes la respuesta a esa parte. Gracias, profe. Bueno, pues
creo que lo ha resumido muy bien el profe Pinzón. Digamos que lo que se ve en el día a día y desafortunadamente en los procesos de formación que se reciben en medicina, casi que siempre somos abocados a trabajar en la parte clínica. Y precisamente aquellos médicos en formación que quieren dedicarse a la parte básica, casi que desde los primeros semestres ellos están mostrando esa tendencia para trabajar en la parte de ciencias básicas. La verdad creo que a través de dinámicas como estas es donde podemos buscar esos acercamientos, y lo digo porque es que cuando se escucha ahora a los profes clínicos, son clínicos y ellos poco o nada les interesa el tema pues de hacer unas experiencias como las que se están mostrando, y desafortunadamente también hay que decirlo que seguramente en las currículums de medicina hay una ausencia a algo de aproximación a la medicina translacional. Entonces, la tendencia y digamos que la actitud, el desempeño de los médicos clínicos hoy en día están muy de la mano de dedicarme a eso, a mirar a mis pacientes y a resolver los problemas que hay sobre los pacientes. De hecho, pues, ni siquiera la mayoría de los médicos hacen investigación clínica. La mayoría de los médicos se dedican exclusivamente a hacer una medicina asistencial. Entonces, tal vez creo que una pequeña reflexión aquí es incorporar dentro del currículum de medicina algo que se llame, bien sea medicina translacional o las bases para que esto se pueda dar. Gracias, profe. Gracias, doctor Quintana. Tenemos preguntas de aquí de desarrollo del doctor Gonzalo Arboleda, doctora Janet Ochoa y del doctor Sánchez, Ángel Giovanni Sánchez. Entonces, varias preguntas les pido para el profesor Pinzón. Ser muy puntual en aras de evacuar todas las preguntas en el chat. Desarrollo dice cómo se obtienen modelos metabólicos de células tan especializadas y de dónde se puede obtener esos datos epigenéticos, doctor Pinzón. Brevemente, digamos que técnicamente estos modelos se llaman modelos metabólicos a escala genómica. Lo que nosotros hacemos es, con base en los datos genómicos o en datos transcriptómicos, identificar el conjunto de genes que codifican para enzimas que participan en rutas metabólicas y tomar ese conjunto de genes como base para suponer que si existen en el genoma y se están expresando, deben tener una participación bioquímica y esas reacciones existen en primera instancia. Entonces, básicamente, lo que se hace es de esa manera. Entonces, si existe el gen y existe el transcrito y existe la proteína, debe existir la reacción, y ya con base en las bases de datos bioquímicas y lo que se conoce en la literatura, se va armando el modelo computacional. Eso es básicamente la manera como se obtienen esos datos o cómo se construyen estas redes para construir esa matriz estequiométrica que comentaba. Gracias, doctor Pinzón. Bueno, el doctor Gonzalo Arboleda pregunta, gracias profesor Pinzón por la charla. Quisiera saber si tienen pensado pasar al laboratorio y probar algunos de los resultados en sílico, realizar pruebas de concepto. Gracias. Sí, claro que sí. Muchas gracias, profesor Gonzalo. Y de hecho, algunas de estas constataciones empezamos a trabajarlas en el Instituto de Genética con el profesor Adrián en la línea de SY5Y. Justo al comienzo, como muchas cosas, esto suena un poco ya muy anecdótico, ya muy común para todos, justo estábamos iniciando este proceso, teníamos los cultivos celulares, queríamos probar algunas de las cosas de nicotina, de cafeína, y teníamos pensado otros proyectos con el profesor Adrián, pero vino la pandemia y resultó que no pasó. Estamos tratando de retomar esto, e incluso con Carlos Eduardo Arboleda también teníamos pensado hacer algunas pruebas con drosófilas también. Sí, definitivamente sí, y particularmente en el Instituto de Genética. Gracias, profesor. Bueno, Janet Ochoa dice,
creo que se refiere a la interfase que ustedes pretenden poner al alcance de las personas para Vale, manifestar ya se la envío, profesor, para que se pueda llegar a la todos, ¿no? plataforma, de verdad que es maravilloso. Bien, entonces, doctora Ángel Giovanni Sánchez pregunta, ¿qué tanto es la correspondencia en general entre los modelos in sílico y los modelos in vivo? Esa es una pregunta súper importante porque la única manera en que uno puede llegar a confiar en su modelo metabólico, en el modelo computacional, es si se aproxima a lo que uno ve en el laboratorio. Por eso la importancia de tener esa relación constante entre el laboratorio y el modelo computacional. Nosotros lo que hacemos es que generamos algo que se llaman escenarios metabólicos. ¿Qué significa? Que nosotros sabemos que en el laboratorio in vitro hay una respuesta celular medible como producción de ATP, producción de dopamina, especies reactivas de oxígeno, cualquier cosa que nosotros podemos tipificar en el laboratorio y que podemos medir en términos de concentraciones o de flujos metabólicos, ¿sí? Milimoles de peso seco por segundo, lo que sea. Una vez tenemos esos escenarios metabólicos establecidos que conocemos y que podemos medir en el laboratorio, tomamos el modelo computacional, lo afectamos y vemos qué tanto se aproxima a eso que observamos en el laboratorio. Cuando el modelo, si de 10 escenarios metabólicos, él predice 7 digamos, bien, o muy cercano a lo que vemos, confiamos en que ese modelo tiene un nivel de predictibilidad importante. Como dato curioso, el modelo Osorio estaba alrededor del 70%, el modelo como el 60%, 60 y pico por ciento. El modelo que tenemos actualmente, Nicolás Mendoza, que les comento que no ha salido aún, conjuntamente con María Angarita, estamos hablando de más del 70, 80%. Entonces, digamos que uno confía bastante en estos modelos. Claro, tiene algunos bemoles ahí, pero eso es básicamente lo que se hace. Sí. Gracias, profe Pinzón. Desarrollo hace una pregunta a continuación de las que ha venido haciendo, pero ¿cómo se sabe cuáles son las proteínas que se expresan para armar el modelo metabólico a nivel epigenético? Ok, no, digamos que nosotros lo que hacemos es... ok, a nivel epigenético. Pues básicamente porque en el laboratorio, con las líneas celulares, lo que se hace es modificar el ambiente, por ejemplo, poner las células estrés en lipotoxicidad con ácido palmítico. Entonces, se toma el proteoma en estado basal, se mide ese transcriptoma y ese proteoma, se reta después con ácido palmítico y se obtiene el set de proteínas que se están expresando después del reto con ácido palmítico o lo que quiera que sea. Y de esa manera es que podemos obtener los perfiles proteómicos y transcriptómicos bajo distintas condiciones. Si es a eso a lo que se refiere como con la parte epigenética. Sí. Bueno, doctora Raúl Gil, una palabra que estamos ya cortos de tiempo, pero sí me gustaría mucho desde el INVIS, un poquito cómo ve usted y invitar a las personas del INVIS que nos acompañan, la doctora Ana María Pertoma, el doctor Bernardo Camacho, el doctor Gustavo Salguero y usted, de cómo ven ustedes las posibilidades de acuerdo a lo que viene haciéndose en el INVIS en estos temas de posibles colaboraciones, que es una parte importante que se quede con el esfuerzo que está haciendo al organizar estos seminarios. Doctor Gil y todas las personas del INVIS que nos acompañan tienen la palabra. Muchísimas gracias, doctor Parra. Y bueno, antes que todo, felicitar a los expositores. Excelentes presentaciones, muy interesantes. Además, me quedo con mis preguntas, tal vez ya se las haré llegar por email. Digamos que, pues además para responder un poco al doctor Parra, en el ICVIS, digamos que nos hemos hecho conscientes de la importancia de este tipo de, bueno, de abordajes, de muchas patologías, y entonces nos hemos interesado pues recientemente precisamente por
empezar a plantear, a incorporar pues tecnologías ómicas, por ejemplo, en nuestros estudios ya en desarrollo, y además en plantear nuevos proyectos un poco más dirigidos y a incrementar además nuestras capacidades. Pues tal vez ya lo he mencionado un par de veces, hay un proyecto que tenemos para el Sistema General de Regalías para precisamente poder incrementar nuestras capacidades con pues, un secuenciador robusto, pero pues aún seguimos en ese proceso. Ha sido un poco más, digamos, complicado, largo de lo que creíamos inicialmente, pero definitivamente vemos que en la medicina pues de precisión, no sé, un campo muy poco desarrollado en el país, y que además, no sé, en el que hay muchas cosas por hacer. Además, porque desafortunadamente la mayor parte de la información genómica que existe, pues viene de poblaciones que no tienen, pues no somos nosotros prácticamente, o sea, son de caucásicos o, bueno, otras poblaciones de Norteamérica o Europa o Asia, y nosotros pues al final somos un mix de todo eso, pero no somos ninguna de esas específicamente y tenemos que tener nuestra propia información. Y entonces pues vemos que en ese tipo de cosas pues algo muy importante, y definitivamente estamos volcados desde el ICBIS en empezar pues a trabajar mucho más de lo que ya lo hemos estado haciendo hasta el momento. No sé si de pronto alguien más del instituto quiera hacer algún otro comentario al respecto. Gracias, doctor Raúl. No sé, el doctor Bernardo Camacho, la doctora Ana María, el doctor Salguero, que los veo conectados, ¿tendrían algo que agregar? Pues van a haber otras 2 sesiones de esta mesa, entonces quizás podemos en ese momento al final hacer el mismo ejercicio, pero si son estas personas u otras que quisieran agregar algo, pueden levantar la mano. Doctora Ana María, perdón, sí, mucho Hola. gusto. Adelante. Hola, ¿qué tal? No, pues lo mismo, felicitarlos, está muy interesante lo que tienen, pues desafortunadamente no lo conocía, pero ninguno de los 2 trabajos, y pues bueno, me parece que es muy importante que se impulse esta colaboración y que en estos proyectos que nosotros estamos haciendo, pues ya de transcriptómica y de otras temáticas, pues nos podamos integrar con el profesor Pinzón y obviamente también con el profesor Quintana. Pero mi pregunta es un poco más, digamos, hacia el hospital universitario, pues porque he tenido la oportunidad de pues interactuar con algunas personas que trabajan en el hospital, pues específicamente en el área de oncomatología. Y pues también me parece importante el tema que maneja el profesor Romero en telemedicina, ¿no? Y también un poco de machine learning y estos temas de análisis de imágenes que, pues según entiendo por pues, conversaciones que he tenido con él, pues también tienen unos desarrollos interesantes que podría ser muy bueno que se integraran a estas 2 iniciativas que están acá, incluyéndonos también, ¿no? No, pues eso, y digamos, mi pregunta pues es encaminada de pronto al profe Quintana y un poco al profe Pinzón, en el sentido de que, pues, qué tan difícil o qué tan lejos estamos de tener un sistema integrado de la historia clínica para poder analizar variables clínicas tal como, pues, como tú o si esto ya es una realidad, donde hay montones de datos que podrían ser parte de una base de datos de Big Data, donde se pueda integrar el tema de más de Machine Learning, ¿no? Entonces, pues quisiera saber cómo las perspectivas de ambos en ese sentido. Gracias. Adelante, no sé, doctor Quintana, que vive de cerca el tema del hospital universitario, y luego escuchamos al doctor Pinzón también.
Gracias, profe. Gracias, Anita, por la pregunta. Pues es un tema que siempre se toca porque esa es una necesidad muy grande para nuestro sistema de salud. Es probable que lo que aquí nos ha pegado fuerte es la falta de una voluntad política para lograr ese tema. Creo que las personas que han tenido la oportunidad de visitar, estudiar en otros países y conocer sus sistemas de salud, estos sistemas de salud tienen integradas sus sistemas de información en una sola plataforma. Y obviamente esto nos coloca en una desventaja muy fuerte, por lo que creo que ya todos conocen y suponemos de llegar a un sitio y tener que volver a hacer el mismo, empezar desde ceros. No es difícil, y sé que por aquí en el auditorio hay personas que han trabajado ese tema muy fuerte. No es difícil, pero desafortunadamente acá hemos tenido esa falta de voluntad política y también hay unos intereses económicos por parte de las mismas aseguradoras que han impedido, en general es lo que más pesa, para que este famoso sistema se integre en una sola plataforma. Y eso es desafortunado. Creo que sobra hacer los comentarios al respecto, pero pues lo único que eso redunda es en unas desventajas y en una vulnerabilidad para los pacientes. Gracias, profesor Quintana. Doctor Andrés Pinzón. Gracias, profesor. Yo realmente no tengo mucho más que agregar a lo que es el profesor Gerardo. Yo desconozco realmente los detalles de lo que se mueve detrás de las voluntades políticas y demás. Pero Anita, finalmente lo único que te puedo decir es que el problema no es técnico, ni de capacidades científicas, ni técnicas, ni de capacidad de servidores, nada. No sé dónde está el problema, pero estamos tan lejos como una decisión. Creo. No hay otra definición. El problema no es técnico, ni científico, ni de capacidades intelectuales. Es otro que yo desconozco. Gracias. Pues quizás complementar un poquito lo que dijiste al final, de que de pronto integrando un poco estas necesidades sería más sencillo pedir recursos, que es lo que, es decir, que ahí sería muy importante hacer efectivo esto con los demás profesores que están acá o estudiantes que estén Pues, interesados. Ana, yo lo que pienso y la manera en que yo siempre consigo estas cosas es que uno siempre espera como a tener un gran consenso y yo soy como de la opinión de iniciar entre poquitos y los que se quieran ir uniendo que se van pegando, pero un consenso pequeño me parece que es más fuerte porque poner de acuerdo a tantas personas acerca de una estandarización, yo creo que si se logra una estandarización inicial pequeña entre unos pocos actores clave, después va a ser mucho más fácil que la gente se pegue a esas iniciativas. Entonces yo también creo que, si bien me imagino que no hay voluntades políticas por cosas que yo desconozco que no, porque no estoy prácticamente en ese mundo, yo sí creo que iniciar y dar el primer paso siempre es la mitad del camino y falta es eso, cómo generamos propuestas conjuntas de pocos, no muchísimos, si se puede mejor, pero y ya después de que se quiere ir pegando, se va pegando y seguramente cuando hay algo más o menos estandarizado que está trabajando más o menos bien en unas pocas instituciones, seguramente va a ser de interés para el resto. Es como lo que yo pienso, pero no sé si soy un poco utópico, soñador al respecto.